Hola a todos y todas, sean bienvenidos a su canal Ingeniería en 3D y bienvenidos a este nuevo año, en el cual les deseo muchas felicidades. En el capítulo anterior estuvimos viendo el diseño automatizado de vigas y columnas. En este continuaremos con una temática parecida, pero esta vez referido a los muros de corte. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, como habíamos dicho, el video de hoy lo dedicaremos al diseño de muros de hormigón en etapas. Antes de comenzar, me gustaría aconsejarles lo siguiente. Aunque los muros se pueden diseñar perfectamente en el modelo completo de nuestra estructura, algunos expertos recomiendan y creen que es más cómodo separar el o los muros más críticos y acometer el diseño en un fichero aparte, donde a ese o esos muros les agreguemos todos los detalles y los dividamos como plantea la bibliografía. En el caso nuestro, lo haremos en el modelo de toda la estructura, pero como les digo siempre, es elección personal de cada proyectista. Para obtener ese modelo particular de los muros, pueden hacerlo borrando los demás y dejando solo los que vayan a trabajar. En nuestro caso, vamos a trabajar con los muros que se encuentran en el extremo sur de la estructura, a los que les he agregado los respectivos openings y he dividido según plantean los manuales. En mi caso, yo prefiero trabajar, como les había dicho, el modelo completo. Me situaré en la elevación correspondiente al eje 7 y, como ven, así está dividido el muro, y también le hemos modelado los openings. Para modelarlos pueden utilizar esta herramienta Draw Wall Openings. Es fácil de utilizar. Introducen el ancho, la altura, la distancia desde la parte inferior del muro y los replantean desde la izquierda. También pueden dibujar planos de referencia y elementos frames nulos o con alguna propiedad que borrarán después. Luego van a Edit Shells, y en Divide Shells utilizan esta última opción en dependencia de si tienen puntos, ejes o elementos frames. Bien, una vez divididos y detallados los muros, el próximo paso será asignar las etiquetas de los piers o expander en dependencia de la función que cumplen en la estructura. Primero, debemos comprender cuál es la diferencia entre uno y otro. Los piers serán aquellos elementos que en su comportamiento se asemejan más a las columnas, y los expanders serán los que se asemejan más a las vigas. Esta es la forma simplificada de decirlo. Veamos ahora el tema con más profundidad. Si vemos estos esquemas que se comparten por parte de CSI, nos recomiendan cómo asignar nuestras etiquetas para el diseño de los muros. Básicamente, asignaremos etiquetas de expander a los dinteles y antepechos, y de piers a los demás elementos de área. Aunque en dinteles y antepechos pueden tener ambos tipos de etiquetas. Hablemos ahora del funcionamiento de los piers. Los pilares de pared o wall piers están siempre asociados con el piso por encima de ellos. Es por ello que las etiquetas pueden repetirse en niveles diferentes. Otra acotación importante y que ayuda a interpretar los resultados correctamente: cuando tenemos este caso de varios objetos de área con la misma etiqueta, uno a continuación del otro, el refuerzo longitudinal que nos brinda el software será de toda el área que comprende el conjunto de objetos de área, no de cada uno. Precisamente hace unos días un amigo me comentaba y me daba un modelo a revisar
donde me decía que por qué los muros daban tan reforzados, y era que él dividía el área de refuerzo que se obtenía entre el ancho de un solo objeto de área y debía ser en la longitud del conjunto. Otra información que deben tener en cuenta es que en el caso de los piers, el diseño se realiza en la parte inferior y superior del conjunto, no de cada objeto de área. Hablemos ahora sobre los expanders. Mientras que los resultados de los piers se obtienen en la parte superior e inferior de cada conjunto, en los expanders los podemos leer a la izquierda y a la derecha de cada uno. Es por ello que al principio les hablaba de comportamiento de columnas y vigas para referirme a piers y expander respectivamente. Los apoyos de un elemento al que se le asignará una etiqueta de expander deben estar alineados, o sea, deben tener la misma coordenada X o Y en dependencia de la dirección que estemos trabajando. En el caso de los piers, será la Z la que debe ser igual en ambos lados. Ok, ahora que conocemos todos estos criterios, procedamos a asignar todas las etiquetas. Para ello, primero vayamos a Define y en Pier Labels o Expander Labels definimos las etiquetas que luego asignaremos. Luego utilizamos el comando Assign Share y en dependencia de si vamos a asignar un Pier o Expander utilizamos uno u otro comando. El procedimiento será seleccionar el objeto de área correspondiente y asignarle la etiqueta. Una vez asignadas las etiquetas, démosle un vistazo a las preferencias de diseño, como hemos hecho con vigas, columnas y losas. Para ello, vayamos a Design, Shear Wall Design, View Revise Preference. Aquí seguiremos utilizando el ACI más reciente. Pueden escoger el tipo de muro que van a diseñar. En este caso dejaremos un muro ordinario y los valores que aparecen por default los dejaremos así por ahora. Pulsamos OK. Veamos ahora las combinaciones de diseño. Para ello vayamos a Define, Load Combinations y añadamos los combos para el diseño de muros de corte. Y luego en Design, Shear Wall Design, Select Design Combinations, las vamos a agregar seleccionándolas y presionando la flecha. Pulsamos OK y ya tenemos agregadas nuestras combinaciones de diseño. También aquí en Design, Shear Wall Design, en Define General Pier Sections tenemos la opción de modelar un muro con su refuerzo a través del Section Designer y chequear su capacidad. Esto lo podemos ver en próximos videos. Por lo pronto, corramos el análisis para comenzar a interpretar los resultados. Bien, el programa
ya concluido el análisis, indiquemos que realice el diseño de los muros. Para ello, presionamos en este icono y aquí vemos el acero longitudinal en los piers. Como les dije anteriormente, en el caso de que haya muchos objetos de área contiguos con la misma etiqueta, el programa muestra el refuerzo para el conjunto. Esos serían estos casos en los que incluso la tonalidad de los números es distinta. Si hacemos clic sobre ellos, tendremos la información referente al diseño estructural. Para obtener el refuerzo, solo deben dividir el área total entre el área de una barra y luego el largo entre la cantidad de barras. De esta forma obtendrán el espaciamiento. Hacen lo propio para el refuerzo acortante en el muro. En este caso es 3.75 milímetros cuadrados por metro. Aproximadamente serían 6 barras número 10 espaciadas a 160 milímetros por metro. Veamos ahora el refuerzo para las secciones que hemos declarado como spandrels. Para ello, pulsamos aquí y le indicamos al programa que nos muestre dentro de todas las opciones el refuerzo longitudinal para los spandrels. Como ven, los tenemos en el inicio y en el final, tanto en la parte superior como inferior. Si damos clic sobre la información, igual obtendremos un reporte de la cuantía, las propiedades del material y otras características que nos brinda el ETABS. Por último, si van aquí, como en las vigas, pueden ver los gráficos de solicitaciones para ambos tipos de etiquetas en los elementos de área. Por último, me gustaría recomendarles que descargaran e instalaran el CSI Detail, que es el programa que tiene CSI para ayudar al detallamiento de las estructuras. Este programa puede ser de gran ayuda en los casos que necesiten ver cómo distribuir su refuerzo. Al final del video les dejo unas imágenes de cómo lo he utilizado en este caso para el detallamiento de los muros que hemos diseñado. Y hasta aquí nuestro video de hoy, en el que estuvimos viendo cómo diseñar los muros de hormigón de nuestra estructura, asignándoles las etiquetas de piers o spandrel en dependencia del objeto de área y su situación en la estructura. También vimos las diferencias entre estos dos tipos de etiquetas y por último le dimos una breve mirada al detallamiento de la estructura en el software CSI Detail. Recuerden que si les gustó el video o tienen alguna duda, pueden dejarlo en los comentarios. Compartan con sus colegas, suscríbanse y presionen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. Hasta pronto.